¿Cuánto dan gracias a Dios por todos los privilegios que tenemos por ser hijo de Él? Tenemos muchos privilegios. Y el adorarle a Él es uno de esos tantos privilegios que tenemos, porque no todo el mundo puede adorar a Dios, a menos que no sea guiado por el Espíritu de Dios. Tenemos el gran privilegio de que somos amigos de Jesús, de que somos salvos, de que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, de que tenemos asegurado una esperanza de que un día estaremos eternamente con Dios, de que somos llamados embajadores de Cristo, de que disfrutamos de la presencia continua del Espíritu Santo en nuestras vidas, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que podemos llamar a Dios nuestro Padre, Abba Padre. Todos esos son privilegios y son buenos y debemos disfrutarlos. Pero también con los privilegios tenemos responsabilidades. Cuando a mí me toca hablar de temas como este, me recuerdo de esa película del Hombre Araña, la que salió como 15, 20 años atrás. Cuando el muchacho descubre lo que tiene, ¿verdad? Que tiene ese poder de la web. Y él se lo está contando al tío que casi está muriendo. El tío le dice estas palabras: recuerda que con el poder viene la responsabilidad. Así que ten cuidado cómo tú usas ese poder. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad. Yo no todo el tiempo le pido a ustedes que, porque sé que lo hacen, pero hoy más que nunca le pido que ponga atención a la palabra de hoy. Y si tiene lápiz y papel, tome nota. Porque después de este día, ninguno de nosotros tendremos excusa justificable delante de Dios. No me miren en serio, hermano. Fíjense que nosotros cuando predicamos, siempre buscamos la guianza de Dios para que nos guíe qué Dios quiere que traigamos a su pueblo. Todo el que predique así, el hermano Camilo, Cristian cuando predica, Pedro cuando predica, todo aquel predicador responsable hace eso. Y Dios nos deja saber que eso es lo que quiere que prediquemos, porque por muchos medios nos da la confirmación: eso es lo que yo quiero. ¿Cómo empezó el hermano Camilo el servicio? Yo me comuniqué con usted, hermano Camilo, para que leyera esa porción bíblica. Cristian, me comuniqué con ustedes para que pusieran esas alabanzas. Entonces, entiendo que lo que vamos a escuchar hoy es de vital importancia para nosotros. Una gran responsabilidad. Dígale que está solo, aunque no tenga a nadie en ningún lado. Déjame tranquilo porque necesito escuchar este mensaje. No me hable. Vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los romanos y vamos a leer en el capítulo 10, versículo 8 al 15. Romanos capítulo 10, versículo 8 a versículo 15. ¿Lo tenemos? Dice así: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra,
en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí viene el centro de la predicación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anunciaran la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concede una vez más de exponer tu palabra. Con temor y temblor, Señor, estoy delante de este podio, mi Dios, de este pueblo. Te pido que tu palabra, Señor, fluya como río, que redarguya nuestros corazones y también nos edifique y nos ponga en nosotros ese peso de la responsabilidad que tenemos para contigo y para con los hombres. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Cuando estudiamos los versículos 5 al 15 de este capítulo 10 de Romano, ¿verdad? Vemos su relación con todo el resto del capítulo. Vemos en estos versículos cómo el apóstol Pablo conecta una idea con otra, con el uso de más y por qué. Más y por qué. Pablo lo que nos está recordando es que no podemos nosotros comprender parte de este capítulo si no estudiamos su contexto en totalidad. Cuando leemos el capítulo 9 al 11, ¿qué es lo que vemos? Pablo está hablando de la salvación de Israel y la ampliación de esta salvación a los gentiles, a nosotros, los no judíos. Presenta en el capítulo 9, versículo 30 a 33, la incredulidad del Israel, que es un problema. Pero Pablo también expresa la voluntad de su corazón de que su pueblo Israel sea salvo. Capítulo 10, versículo 1. Porque ellos ignoraron que la justicia de Dios, procuraron establecer su propia justicia y no entendieron que el fin de la ley es Jesucristo. Esa era la introducción. Vamos a concentrarnos en el versículo 8 al 15. ¿Estamos listos? Que dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Pablo aquí, igual que los mandamientos, nos está diciendo, porque así como los mandamientos que Dios le había dado al pueblo de Israel no estaban lejos de ellos, tampoco la palabra de fe que predicamos está lejos de nosotros. El apóstol Pablo, en esta referencia, este versículo, está haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14, donde dice, porque este es mandamiento que yo te ordeno hoy. No es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que diga, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír, para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digáis, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos los traiga y nos haga oír a fin de que los cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumple. O sea, Pablo está citando a Deuteronomio aquí.
Pablo resalta que esa es la palabra de fe la cual predicamos. Su propio anuncio de él predicar el Evangelio es también parte de la respuesta a su oración en el capítulo 10. ¿Qué es lo que Pablo pide en el versículo 1 del capítulo 10? Él quiere que su pueblo Israel sea salvo, su nación sea salva. Y él hace eso como parte de la respuesta a esa oración. Así que, de la misma manera, Pablo nos está diciendo a nosotros y a todo aquel que oye el Evangelio que la palabra de fe que predicamos no está lejos de ellos, está cerca. ¿Está dónde conforme a este versículo? Y el corazón, pero no el órgano que pompea sangre. Que eso, cuando habla de corazón no está hablando de ese órgano por generar, ¿okay? Por lo general no está hablando de ese órgano que nosotros conocemos como corazón. Entonces, en Romanos, capítulo 10, de versículo 9 al 13, ¿qué es lo que leemos? ¿Qué es lo que vemos aquí? Varias palabras clave: creer, confesar, ser justificado y ser salvo. ¿Cuántos se sienten gozosos de que son salvos? ¿Cuántos se sienten en paz porque son salvos? Vamos a seguir predicando. Dice el versículo 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, acuérdense que la palabra Señor en griego es kurios, y creyere en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Por el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Y vuelvo a repetir los versículos, es bueno que lo repita, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío ni griego, porque el mismo que es Señor de todo, rico es para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que si confesares con tu boca, amados hermanos, no solamente confesar, sino que dice el versículo 9, ¿qué significa en términos prácticos que Pablo está diciendo que la palabra está cerca de nosotros en la boca y en el corazón? Esto es lo que significa esto: confesar que Jesús es el Señor. Confesar que Jesús es el Señor. Como cantábamos ahorita, la primera alabanza, confesar que Jesús es el Señor. ¿Qué significa la expresión de nuestro corazón? Significa creer en la resurrección de Cristo. Creer en la resurrección de Cristo. Este orden que Pablo usa aquí en Romano, verá, es como un poco al revés, porque primero se debiera creer para confesar, ¿verdad? Pero recordemos que Pablo está haciendo uso ¿de qué? De Deuteronomio. En Deuteronomio, acuérdense, Pablo está hablando aquí a judíos que conocían las Escrituras. Las Escrituras, cuando hablamos de las Escrituras nos referimos al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los salmos, los profetas. Esa es la escritura que existía en ese tiempo. La Biblia, el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Cuando usted escucha el término escritura, se refiere a la escritura del Antiguo Testamento. Por eso Pablo aquí usa ese orden, porque en Deuteronomio 30:14, primero se dice boca y después corazón. En la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, traducido al griego, la primera traducción que dice del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, se usa la palabra kurios más de 3,000 veces para referirse a Dios. Pero no todas las veces que se usa ese término significa necesariamente Dios. Pero aquí Pablo pretende usar el término kurios para también dárselo a Jesús, igualando a Jesús, a Cristo, con Dios Padre.
Lo que implica, lo que Pablo está implicando aquí es que la autoridad de Cristo, la autoridad de Jesús, es absoluta, sin límite e universal. Sin límite, absoluta y universal. La misma autoridad que tiene Dios Padre la tiene Jesús como la segunda persona de la Trinidad. Hoy confesar a Cristo, a Jesús como Señor, generalmente se limita aquí a esto. Tenemos un servicio, ¿verdad? Hacemos un llamado. ¿Quién quiere recibir a Cristo como su Salvador? Le pedimos a esta oración, quizá un servicio de oración, en un hogar. Es fácil hacerlo ahí, ¿verdad? Pedirle a una persona, quiero confesar a Cristo como su Señor. Pero por lo general, amados hermanos, cuando se nos toca hablar de Cristo, de Jesús, fuera del contexto de una congregación, titubeamos. ¿Sabe qué quiere decir la palabra titubear? No nos atrevemos, nos da pena, nos da vergüenza, nos da miedo. ¿Por qué? Porque entendemos que vivimos en una sociedad multicultural, de muchas creencias, donde hay gente que cree muchas cosas, y tenemos temor de ofender a alguien. ¿Cierto o no? Si eso nos impide a nosotros predicar el Evangelio y pedirle a la gente que confiese a Cristo como Señor. Cuando leemos en este versículo, si confesare con tu boca al Señor, debemos entender el contexto de esto. ¿Dónde están los recipientes de esta carta? En Roma. En Roma, César se consideraba Señor. Y había que decir, todos los ciudadanos romanos tenían que decir, César es Señor. Y todos sus súbditos tienen que decir, César es Señor. Entonces, una persona confesar en ese tiempo en Roma que Jesús es el Señor, eso incitaba ¿a qué? A una acusación de traición y de deslealtad. ¿Y que era pagado con qué? Con la muerte. Pero aún así, la gente seguía confesando a Jesús como Señor a través de la predicación del Evangelio. Y la iglesia prosperaba y era nutrida, era alimentada por la sangre de los santos. Gente que se atrevieron a morir y no tuvieron temor de confesar, Jesús es Señor. Jesús es Señor. No tenían temor, no tenían miedo. Dice que creyera en tu corazón, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, la palabra corazón se usa para referirse al centro de la persona, lo que nosotros somos como tal, al ser. En el Antiguo Testamento se usa más de 300 veces para referirse al corazón humano, pero llevando un significado espiritual y se refiere a la relación de la persona con Dios, a la relación de la persona con Dios. Y este significado del Antiguo Testamento también se trajo al Nuevo Testamento. La palabra corazón en el Nuevo Testamento puede indicar mente, voluntad y sentimiento, pero la manera que el apóstol Pablo utiliza aquí para referirse a la calidad espiritual de la relación de la persona con Dios, expresa que todas estas cosas son parte de la persona y determinan la persona espiritualmente. Por ejemplo, con el corazón uno cree, lo leímos aquí, con el corazón uno cree, ¿verdad? Con el corazón uno desea, capítulo versículo 24. Con el corazón se obedece, capítulo 6, versículo 17. Con el corazón se cumple la voluntad de Dios, Efesios 6, 6. O sea que vemos que cuando habla de corazón se está refiriendo a la relación de una persona con Dios. Amén. Pero cuando Pablo dice
creer con el corazón, amado hermano, no es meramente un asiento intelectual que digo, sí, yo creo que Jesús es el Señor, yo creo que Dios le resucitó de los muertos. Es algo más que intelectual. Porque hay mucha gente que te dicen, sí, yo creo que Jesús resucitó de los muertos, sí, yo creo que Jesús es el Señor. Pero se queda aquí. ¿Cómo sabemos que no solamente lo están creyendo de una manera intelectual? Cuando ha habido una transformación de la vida. Porque eso es lo que dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 12, transformaos. La palabra de Dios, el creer en Cristo, como dice 2 Corintios 5, 17, ¿qué es lo que dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Otra palabra, hay una transformación de la vida. El corazón, la creencia del corazón es una fuente que nace en el centro de nuestro ser. Es algo allá, en lo más profundo de nosotros, simplemente creer de cabeza. Mucha gente está llena de conocimiento, pero solo en la mente. Pero ese conocimiento no ha llegado al corazón y por eso no hay transformación. Y no es adquirir meramente conocimiento intelectual. Nosotros estamos llamados, si estudiamos la palabra de Dios, sí, obtenemos conocimiento, pero eso no debe ser el objetivo principal. Debe ser que esa palabra que estudiamos, que escuchamos, que leemos, transforme nuestra vida de día a día. O sea, no solamente es para tenerla en la cabeza. Dios se levantó de los muertos, dice el versículo 9. La confesión de Jesucristo como Señor va íntimamente ligada a la referencia de creer que Dios resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor resucitado. Jesús es el Señor resucitado. ¿Usted sabía que lo que distingue, una de las distinciones principales entre la fe cristiana y otro sistema de fe? ¿Usted sabe cuál es la diferencia más grande? La resurrección de Cristo. Ningún otro líder, ni ningún otro sistema de fe, ni ninguno seguidor de esa persona se atreven a decir que su líder resucitó. El único que resucitó y la tumba está vacía es Jesús. Oye, pero yo pensaba que estaba predicando a redimido por la sangre de Cristo. La única tumba que está vacía es la de Jesús. Por eso nosotros, nuestra fe es muy diferente a otro tipo de fe. Porque somos la única que tenemos el líder resucitado. Y ninguna otra gente se trata de decir que su líder resucitó. Solo nosotros, porque tenemos evidencia histórica, arqueológica, testigos oculares de primera mano. ¿Usted lo cree? Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Vemos aquí como el apóstol Pablo usa un orden más conversional, ¿verdad? Creer, confesar. En el versículo 10 Pablo utiliza dos palabras, justicia y salvación, que en el original es salud, salvación, que aunque tengan significado diferente, están íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque la justicia es el proceso por el cual una persona se cuenta como justa y acercada a una relación justa con Dios. Salvación viene como resultado de justicia e incluye ¿qué? Liberación del pecado y liberación del castigo eterno. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La traducción literal del griego de este versículo dice, todo el que cree, no dice que creyera, todo el que cree en él no será avergonzado.
La idea es que todo el que cree en Jesús será salvo, ambos, judíos y gentiles. Y en este versículo, Pablo está haciendo alusión a Isaías 28:16 y a Joel 2:26. Y esta idea fue más desarrollada por Pablo cuando usted lee Romanos 9:33, donde Pablo lo citó de esta manera, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. ¿A quién se está refiriendo ahí? A Jesús. Entonces, Isaías habla de salvación por medio de ¿qué? De la fe. Por eso dice todo el que creyere. No está hablando de la ley, está hablando de fe. El que creyere será salvo. Y esto significa que está disponible para todo. Pablo no deja ninguna duda para que nosotros entendamos y creamos que disfrutamos de esta promesa. Todo aquel que ha creído en Cristo no será avergonzado. Ni en esta vida, ni en la venidera. Porque si usted es llamado por Dios a través de Cristo, usted está seguro de que si usted cuando venga ese momento, usted va a estar eternamente con Dios. Amén. Porque no hay diferencia entre griegos, entre judíos y griegos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo, que viene nuevamente citando a Joel 2:32, donde se refiere al día grande y espantoso de Jehová. Por allí solo se refería que la salvación sería solo para los de Sión, de Jerusalén. Porque está hablando del tiempo escatológico. Pero nosotros, en este tiempo, porque la salvación fue extendida a nosotros, también somos salvos por Cristo. Aquí viene, estamos ya aterrizando, hermano. Romanos 10, 14 al 15. Cuán hermosos son los pies. En este versículo 14 y 15 se hacen 4 preguntas. Y yo quiero que usted tome nota de estas 4 preguntas. Estos versículos nos hacen 4 preguntas. Y nos dan la razón por qué es necesario predicar el Evangelio. ¿Por qué es necesario predicar el Evangelio? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa es la importancia, hermano. Esa es la gran responsabilidad que usted y yo tenemos. Nosotros no sabemos quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Pero sí lo que sabemos es que tenemos una gran responsabilidad de parte de Dios de anunciar las buenas nuevas de salvación. Nosotros no convertimos a la gente, pero el Espíritu Santo no puede obrar en los corazones si no hay quien hable a la persona. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una promesa maravillosa, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sabemos que algunas personas no se rehúsan a hacerlo. ¿Por qué? Porque están en rebelión contra el Señor. Hay personas que están en rebelión contra Dios. Otros casos no lo hacen porque hay personas que están muy consumidas en los afanes de esta vida. Pero por otro lado hay otros que no lo han hecho porque no han escuchado de Jesús. Usted dirá, ¿cómo va a ser, pastor? Sí, no han escuchado de Jesús. ¿Sabe de cuál es Jesús? Del Jesús verdadero no han escuchado. Han escuchado del Jesús que fue un buen hombre. Han escuchado quizás de Jesús que nació de una virgen, que fue un profeta, un buen maestro. Pero no han escuchado de Jesús como el Salvador y el Señor. Pero ¿cómo va a ser, pastor?
Sé que hay lugares todavía que las personas no saben quién es Jesús. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser con toda la red, de la tecnología, los avances? No, hay personas todavía. Yo no recuerdo exactamente en qué año yo viajé por primera vez a Cancún. No recuerdo si fue en el 12, creo en el 12. Y estuve en Chichén Itzá, que es donde están las pirámides. Las pirámides se han ido. ¿Hay alguien de México aquí? No. ¿O usted ha ido a México, al cementerio? Yo le llamo el cementerio. ¿Usted ha ido? No, ok. Ahí hay 4 pirámides. Usted lo ha visto quizá por televisión, en el canal de geografía. Ahí en ese lugar, amados hermanos, yo estuve ahí por accidente. No porque yo salí para allá, pero estuve ahí por una diosidencia. Ahí yo me encontré con personas, jóvenes, adultos y ancianos, que cuando yo le hablé de Cristo, ¿sabe lo que me decían? ¿Tú conoces a Jesús? ¿Tú conoces a Jesucristo? Perdone, Señor, pero ¿dónde vive? ¿Quién es Él? En este siglo todavía hay personas que no han escuchado a Jesús de la manera correcta. Ahí está la clave, de la manera correcta. Hay muchos que conocen un Jesús que se celebra en diciembre todos los años y se bebe y se come. Ese es el Jesús que mucha gente conoce. Pero el Jesús que vino a redimir la raza humana, todavía hay personas que no lo conocen. Estas 4 preguntas, amados hermanos, en estos versículos son progresivas e incluyen lo necesario para que la gente invoque el nombre de Jesús. El primer requisito es que crean, pero no pueden creer en el Señor si no oyen, no saben de Él. No pueden oír del Señor si no hay quien le hable. Y no se puede hacer ni una proclamación si no son enviados. Te dirá, pero aquí no fui enviado, yo no fui comisionado por la iglesia para predicar. Yo no fui ordenado. O a mí no se me ha dado un ministerio en la iglesia de ser evangelista, o de ser misionero, o de ser maestro, de ser diácono, de ser anciano. No está hablando ahí de ese tipo de llamado. Pues ya nosotros todos fuimos llamados, porque ¿sabe quién es que llama? Dios. Jesús nos dio la orden. Jesús nos dio el llamado. Y aquí entra nuestra responsabilidad. Aquí entra nuestra responsabilidad. Si nosotros no lo decimos, entonces no podrán oír. Y si no oyen, no pueden creer. Y si no creen, no pueden invocar. Y si no invocan, no pueden ser salvos. Todos nosotros, como desde el principio, disfrutamos de ese gozo de saber que somos salvos. Todos disfrutamos de saber que a través de Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. Todos nos gozamos y nos sentimos bien y satisfechos de saber que si nosotros partimos de este mundo, vamos con Cristo, o si Cristo viniera, no vamos con Él. Todos disfrutamos de ese gozo, pero no todo el mundo todavía tiene esa esperanza, hermano. Y ahí entra nuestra responsabilidad. Amados hermanos, cuidado cómo estamos escuchando este mensaje. Cuidado cómo estamos oyendo este mensaje. Porque en el momento que nosotros oímos que somos responsables de predicar el Evangelio a toda criatura, eres y somos responsables
de responder de la manera correcta. Por eso fue que le dije que después de hoy no tenemos excusa. O sea, una vez escuchamos que somos responsables por predicar la palabra, el Evangelio, tenemos una sola cosa y es responder de la manera correcta. Escuche lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ah, no, pastor, pero parece. Ahí dice ya todo el mundo. Para allá todo el mundo tengo que montarme un avión. Cuando usted le predica a un puertorriqueño, está yendo a Puerto Rico. Cuando usted le predica aquí en la Florida a un dominicano, está yendo a República Dominicana. Cuando usted le predica a un chino, está yendo a la China. Porque son las naciones, a todas las naciones. No le está diciendo un territorio específico. Le dice a todas las naciones. La nación, Dios es tan bueno. Y que es tan bueno, que ha traído todas las naciones al sur de la Florida. Entonces, ese es el llamado de Jesús a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Entonces, este es nuestro llamado. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y predicar el Evangelio a toda criatura. A todo ser humano. Al anciano, al niño, al joven, al rico, al pobre, al hombre, a la mujer, a toda criatura. Al profesional, al no profesional. A toda criatura. No me tiene que contestar esta pregunta a mí. Y no es que va a pasar así, porque yo no creo. Permítame usar mi imaginación, por favor. ¿Cuántas personas en la eternidad podrán decirnos a nosotros, gracias, porque tú fuiste el canal que Dios usó para traerme a Jesucristo? Es una gran responsabilidad que tenemos. Nosotros no predicamos para ser salvos, como hay un grupo por ahí afuera que predican a ver si alcanza salvación. Nosotros predicamos porque es un mandato, un deber, una responsabilidad que tenemos de parte de Jesucristo. Y porque nos interesan las almas. Nos interesa la salvación. Escuche lo que dice segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 18 y 19. Tanto Pedro hace unas cuantas semanas atrás y Camilo hicieron referencia a este pasaje bíblico. Dice así, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por qué? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Otra palabra, el Evangelio, la palabra de Dios. La buena nueva, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y hermano, al escuchar esto que sigue, debemos de sentirnos como la pasa.
y nos encargó ¿a quién? ¿Tienen su Biblia abierta, por favor? ¿A quién encargó de esto? A los ángeles. A los ángeles. A los querubines, a los serafines. A nosotros, a usted y a mí, nos encargó la palabra de la reconciliación. Si nosotros no predicamos, no puede haber reconciliación entre el ser humano y Dios. Dios bien fácil pudiese mandar ángeles a predicar, pero no, Él nos escogió a nosotros. Y eso es un gran privilegio. Nos gozamos cuando escuchamos del apóstol Pedro, porque vosotros sois nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y todo eso es cierto y es bueno y es verdad. Pero nos olvidamos de lo que dice luego. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. En Efesios, el Señor nos manda a aprovechar bien el tiempo. Debemos redimir el tiempo. Amado, el tiempo se está cortando. Mire, fue como ayer que estuvimos celebrando Año Nuevo y ya estamos hoy más de la mitad de marzo, el primer trimestre del año ya se fue casi. Los días están acelerados, se están yendo más rápido. ¿Usted no siente eso? El tiempo, hermano, está acelerado. Tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Por qué tenemos que predicar, amados hermanos? El Evangelio está escondido a un mundo que está cegado. ¿Qué dice 2 Corintios 4, 3 y 4? Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué tenemos que predicar, hermano, el Evangelio? Porque la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Los que no han creído todavía en Cristo. Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Porque, amados hermanos, tenemos que predicar. Todo aquel cuyo nombre no esté inscrito en el libro de la vida, ¿sabe cuál es su destino? El lago de fuego. El lago de fuego. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Versículos como eso, amados hermanos, tienen que compungirnos. Si tenemos sensibilidad, si tenemos el Espíritu de Dios, versículos como estos tienen que compungirnos. Usted y yo estaremos en la eternidad con Cristo y eso es bueno, chévere, gloria a Dios. ¿Qué va a pasar de aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador? Vuelvo a decir, Dios sabe quiénes son los que van a ser salvos, quiénes son los escogidos, pero usted no es Dios y yo tampoco. Y por eso tenemos que predicar. Cuando usted escucha versículos como este, Apocalipsis 20:15, yo creo que todos debiéramos estar en este momento. Ay, mi papá, mi mamá, o sea,
pensando en lo más, no solamente lo más cercano nuestro, como nuestros familiares, sino los demás, los vecinos, el compañero de trabajo, el compañero de estudio. Esto es serio, amados hermanos. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como dije al principio, claro, la iglesia, ¿verdad? Ordena personas, asigna ministerio a la persona dentro de la congregación, pero para predicar lo que está aquí, como esta responsabilidad, no hay que ser ordenado, ni hay que haber ido al seminario, ni hay que haber ido al instituto bíblico. Hermano, ¿sabe cuál es tenemos la palabra de Dios, el Evangelio, eso es lo que predicamos, pero ¿sabe un recurso poderoso que usted y yo tenemos? Que nadie puede rebatirlo. Es nuestro testimonio. Que antes estábamos perdidos y Cristo nos encontró. Que antes éramos enemigos de Dios y ahora somos amigos de Dios. Que antes nuestra vida no tenía sentido y ahora tiene sentido. A veces escuchamos de personas que un día alguien les regaló un tratado, alguien abrieron una Biblia y leyeron la palabra y creyeron, confesaron y sucede así. Pero amados hermanos, Pablo no habla de la responsabilidad de leer. Él no dice, la responsabilidad no es que lean, es que oigan. ¿Cuál es el contexto? Debemos entender que en el tiempo que Pablo está escribiendo, enviando esta carta, ciertamente habían personas que sabían leer, pero muchas personas no sabían leer. Y pocos de aquellos que sabían leer tenían acceso a material de lectura. Dirá, bueno, pero hoy tenemos material de lectura, pero por lo general, cuando usted pregunta a todos los que estamos aquí, y yo creo que un 100% de los que estamos aquí vamos a responder de la misma manera. ¿Y por qué tú estás en el Evangelio? Porque una persona me predicó. ¿Cierto o no? Entonces, por eso es que él dice que hay que hablarle. Porque un 99% de las personas que vienen a Cristo vienen porque escucharon una predicación, escucharon un mensaje. Alguien le habló de Cristo. Alguien estaba evangelizando en la calle y le habló de Cristo. Alguien al vecino le habló y el vecino escuchó y Dios tocó y el vecino se convirtió. Amados hermanos, esta es una responsabilidad que no podemos evadir. No podemos evadir y ahora mucho menos que hemos escuchado esta palabra. Bueno, cada vez que usted y yo escuchamos un mensaje, tenemos una responsabilidad grande y es de que la palabra que escuchamos, que se nos predica, se nos enseña, tenemos que aplicarla a nuestra vida. No solamente venimos aquí para escucharnos y llenarnos la cabeza de conocimiento. Tiene que esa palabra tener un efecto en nuestra vida. Y hoy ninguno de nosotros tenemos excusa para decir, no sabía que tenía una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad es compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que aún no han conocido a Cristo de la manera que nosotros los conocemos. Porque es sencillo, la Biblia dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo hago un llamado en esta tarde, habrá alguien que todavía está solamente en la grada y no está en el estadio. Habrá alguien en este momento, en este día, que todavía sí simpatiza con el Evangelio, le gusta el Evangelio, le gusta escuchar la palabra de Dios, le gusta escuchar las alabanzas, le gusta escuchar los cánticos, pero todavía no ha hecho una decisión consciente de decir, yo
Creo de todo corazón que Jesús es quien Él dice que es, que Él resucitó de los muertos, que Él es Señor. Y hoy yo quiero recibir perdón del pecado, salvación y vida eterna. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que cree en Cristo no es avergonzado. Para el mundo, para el que no cree, esto es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Sigamos adelante. Tomemos en serio nuestra responsabilidad. Disfrutemos de los privilegios que tenemos por ser hijos de Dios, pero también seamos diligentes en la responsabilidad que tenemos. A alguien esta tarde que necesita oración por alguna situación, si hay alguien que necesita oración, ¿dónde está? Levante su mano y vamos a estar de pie todos. Vamos a orar. Dios eterno, de amor y de misericordia, Jesús, damos gracias. Gracias porque tú voluntariamente pusiste tu vida por nosotros. Gracias porque tú voluntariamente dijiste, heme aquí, envíame a mí. Gracias por haber tomado nuestro lugar en la cruz. Nosotros, Jesús, hemos confesamos y seguiremos confesando que tú eres el Señor. Hemos creído y seguiremos creyendo y vociferando que Dios Padre te levantó de los muertos. Que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de ti. Oh Espíritu Santo, ayúdanos, ayuda nuestra incapacidad, ayúdanos nuestros temores de no atrevernos a compartir el Evangelio con otro por temor a ofender a alguien. Es mejor agradarte a ti y no a los hombres. Que tomemos en serio, Dios del cielo. Oh Jesús, este llamado que tú nos has hecho de predicar el Evangelio a toda criatura. Que no desaprovechemos ninguna oportunidad que tengamos para compartir con otro el mensaje de esperanza, de salvación contenido en las buenas nuevas. Quita toda pereza, toda apatía, toda frialdad, toda indiferencia, toda complacencia. Que no vivamos estancados, Señor. Que asumamos el rol que tenemos y la responsabilidad que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.